A ver, hay una frase que resuena cada vez más, una que seguro que hemos oído y que si lo pensamos es bastante potente. ¡Qué miedo la gente de bien! Hoy vamos a meternos de lleno en esta idea. Vamos a tirar del hilo del psicoanálisis, del fanatismo, para intentar entender por qué esos grupos que se ven a sí mismos como, bueno, como los guardianes de la verdad, pueden llegar a ser de hecho los más peligrosos. Y esta es la gran pregunta, la que vamos a intentar responder hoy. Es que, a primera vista, es una contradicción total, ¿o no? ¿Cómo es posible que los que se autoproclaman los buenos acaben cometiendo actos terribles? Pues la clave, como vamos a ver, está en algo fascinante, la psicología de los grupos. Vale, el miedo a la gente de bien. Y es que esto no es algo abstracto, lo vemos por todas partes, ¿verdad? Grupos, da igual si son políticos, religiosos, lo que sea, que se atrincheran en su verdad, crean su propia burbuja, se segregan y, claro, rechazan a todo el que no piense como ellos. Están convencidísimos de que su visión del mundo es la única que vale. La única. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El lazo amoroso del grupo. Porque, a ver, lo fácil sería pensar que lo que une a esta gente es el odio, ¿no? El odio al de fuera. Pero el psicoanálisis nos dice que no, que la cosa es más retorcida. Lo que de verdad los mantiene unidos como una piña no es el odio, sino un lazo de amor potentísimo entre ellos. Y aquí está la paradoja, la que le da la vuelta a todo. Porque este amor interno es precisamente la causa de su crueldad y su intolerancia con los de fuera. Solemos pensar, odio igual a crueldad, lógico. Pero no, el psicoanálisis va más allá y nos dice, no, es el amor. Ese sentimiento de pertenencia tan fuerte, esa lealtad al grupo, es lo que se convierte en el combustible de la intolerancia contra cualquiera que no comulgue con su verdad. Esta frase es que lo resume a la perfección. La fraternidad es siempre segregativa. Piénsalo. En el momento en que creas una hermandad, un nosotros, automáticamente estás dibujando una línea en la arena. Y al otro lado de esa línea están ellos. Es que no hay nosotros sin un ellos. La propia idea de fraternidad necesita esa frontera para existir. Y esto nos lleva al punto clave. Cuanto más fuerte es ese amor interno, más se necesita un enemigo común para que todo se mantenga unido. El enemigo es, literalmente, el pegamento del grupo. ¿Qué pasa si ese enemigo desaparece? Pues que el grupo entero se tambalea, su identidad se pone en jaque. Y es aquí, justo aquí, donde nace el fanatismo. En esta necesidad de tener un enemigo, sea real o inventado, para que el nosotros no se venga abajo. Muy bien, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se crea ese vínculo tan fuerte a nivel psicológico? Vamos a ver ahora los mecanismos que explican cómo una persona acaba básicamente fusionando su propia identidad con la del grupo. La palabra clave aquí es identificación. Según Freud, es la forma la más primitiva de conexión emocional que podemos tener. Es sencillamente ese proceso por el que vemos algo en otra persona o en un grupo, nos gusta, y lo hacemos nuestro. Absorbemos sus características y pasan a formar parte de nosotros. Freud hablaba de 3 tipos principales de identificación en los grupos. A ver, la primera es con el líder, visto como una especie de padre ideal, esa figura de autoridad a la que se admira. La segunda también tiene que ver con el líder, pero como un objeto de amor. Los miembros se sienten amados por él y le aman. Y la tercera es la que él llamó histérica, que es básicamente por contagio. El deseo de una persona se propaga como la pólvora al resto y se crea un vínculo súper fuerte sin que haya necesariamente un líder claro. Vale, nosotros contra los otros, porque esa identificación tan bestia de la que hablábamos tiene una consecuencia, y es directa, y da bastante miedo, la verdad. Se crea una mentalidad de nosotros contra ellos tan radical que se llega a deshumanizar por completo al otro. El antropólogo Claude Lévi-Strauss lo dijo de una forma que es brutalmente clara. La humanidad se detiene en las fronteras de la tribu. Para muchísimos grupos a lo largo de la historia, el concepto de ser humano no era para todos. Los humanos eran ellos. Los que estaban fuera de la tribu, del pueblo, eran otra cosa. Y esto se ve en la práctica. Es fascinante y terrible a la vez. El grupo se llama a sí mismo los hombres, los buenos, los excelentes. Ellos son los completos. ¿Y los de fuera? Pues son los malos, los malvados, monos de tierra o huevos de piojo. Ojo que esto no es una forma de hablar, no es que opinen distinto, es que directamente les están negando su condición de humanos. Claro, todo esto puede sonar un poco a teoría psicológica, a algo abstracto. Pero las consecuencias son de todo menos abstractas. Son brutalmente reales. Vamos a ver ahora cómo esta dinámica explota en el mundo real y el poder de destrucción que tiene. Vamos a un caso concreto. Pensemos en una marcha por la paz en Colombia. La escena es la que nos podemos imaginar, ¿no? Gente manifestándose, se supone, en nombre de la paz, en contra de la violencia. El lugar ideal, en teoría, para el diálogo y la tolerancia.
Y en medio de toda esa gente aparece un chico. No va armado ni nada por el estilo, solo lleva una camiseta. Pero en esa camiseta hay un mensaje. Un simple mensaje que, para los que estaban allí, era una ofensa, un desafío a su verdad, a su única verdad. Y la respuesta de esa gente de paz fue esta: si no te la quitas, te pelamos. Y plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Amenazas de muerte, así sin más. Es el ejemplo perfecto y espeluznante de cómo ese lazo de amor del grupo se convierte en pura violencia en el segundo en que alguien se atreve a cuestionar su verdad. Y claro, lo que pasó en esa marcha no es una anécdota, no es un caso aislado. Es, en realidad, el mismo patrón que hemos visto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Es la raíz de muchísimas atrocidades. Siempre, siempre, en nombre de una verdad que se considera la única e indiscutible. Es que la historia está plagada de ejemplos. Pensemos en la Santa Inquisición, torturando en nombre de Dios, en el Holocausto, que nació de la convicción de una supuesta superioridad racial, o en el terrorismo actual, que mata para imponer una ideología. El mecanismo de fondo es calcado. Grupos que se creen la gente de bien, los buenos, cometiendo las peores barbaridades, y todo en nombre de su verdad. Y la conclusión, al final, es bastante dura. Para estos grupos, su verdad no es negociable. Es el bien supremo. Y para protegerla, para preservarla a toda costa, están dispuestos a todo. A discriminar, a atacar y sí, a hacer la guerra si hace falta. Y con esto llegamos al final, pero con una pregunta que queda flotando en el aire. Si miramos a nuestro alrededor, ahora mismo, en la política, en la sociedad, ¿qué verdades únicas vemos que se defienden con esa pasión, con ese fervor? Porque quizá, solo quizá, ser capaces de identificar esta dinámica es el primer paso para entenderla y, con suerte, para empezar a desactivar la peligrosa paradoja de la gente de bien.